Por aquellos días Jesús se retiró al monte a orar y se pasó la noche en oración con Dios. Cuando se hizo de día llamó a sus discípulos, eligió a 12 entre ellos y les dio el nombre de apóstoles. Eran Simón, a quien llamó Pedro y su hermano Andrés, Santiago y Juan, Felipe y Bartolomé, Mateo y Tomás, Santiago el hijo de Alfeo y Simón, llamado el fanático, Judas, el hijo de Santiago, y Judas Iscariote, que fue el traidor. Al bajar del monte con sus discípulos y sus apóstoles, se detuvo en un llano. Allí se encontraba mucha gente que había venido tanto de Judea y Jerusalén como de la costa de Tiro y de Sidón. Habían venido a oírlo y a que los curara de sus enfermedades. Y los que eran atormentados por espíritus inmundos quedaban curados. Toda la gente procuraba tocarlo, porque salía de él una fuerza que sanaba a todos. Palabra del Señor. Acabamos de escuchar en este relato de San Lucas el momento en el cual el Señor eligió a los apóstoles. Los eligió de entre los discípulos, es decir, él tenía en ese momento al menos una gran cantidad de seguidores, hombres y mujeres, y decidió de entre los hombres elegir a 12 hombres, a 12 apóstoles. Bueno, es evidente que el número hace referencia a las 12 tribus de Israel y que él estaba con esto queriendo dar una lección. Empezaba un pueblo elegido nuevo. Pero seguramente hay algo más aquí. Los personajes que eligió. Simplemente por el nombre ya sabemos algo de algunos. Por ejemplo, sabemos que a uno de ellos le llamaban, a un tal Simón, le llamaban el fanático. El fanático es una traducción, el nombre originario era el zelota. Los celotas eran un sector de los israelitas que podrían ser comparados con la guerrilla nacionalista. Llevaban la sica, el cuchillo, y su objetivo era matar romanos. Buscaban la independencia de Israel y eran un grupo terrorista. Por lo tanto, tenemos aquí a un apóstol que había sido terrorista. No sabemos si había matado o no, pero es probable que sí que lo hubiera hecho. De otros sabemos que eran unos sinvergüenzas públicos, eran publicanos, por ejemplo, San Mateo. De otros sabemos que tenían un carácter endiablado. Son Santiago y Juan, a los cuales el propio Jesús les llamó los hijos del trueno. Bueno, y además no solamente tenían un mal carácter, sino que eran profundamente ambiciosos. Uno de ellos, Judas, fue el traidor. Simón Pedro, cabeza de la Iglesia, excelente en muchísimas cosas, pero en la noche del Jueves Santo negó a Jesús. Pero junto a esta elección de unos personajes que al menos algunos de ellos, humanamente hablando, eran discutibles, hay otra cosa. Dice el Evangelio que se pasó la noche rezando antes de hacer la elección. Que se pasó la noche, dice, en oración con Dios, hablando con el Padre, hablando con el Espíritu. No fue una cosa, por lo tanto, hecha a la ligera, ni fue echado a suertes. A ver, metemos aquí un papelito con el nombre de cada uno, saco 12 y a vosotros os ha tocado. ¿Cuál es la enseñanza? Hay una primera enseñanza que es la de decirnos a todos nosotros que el Señor es el que hace las obras grandes. No somos nosotros. No son nuestras cualidades, ni siquiera nuestra propia santidad. Es la gracia de Dios. Y cuando olvidamos la fuerza de la gracia, cuando olvidamos que es Dios el que obra todo en todos, entonces nos llenamos de soberbia o nos deprimimos. Nos llenamos de soberbia si las cosas van bien y decimos, es mérito mío, o nos deprimimos si las cosas van mal, porque decimos, es culpa mía. Bueno, evidentemente, si las cosas van mal puede ser culpa nuestra, puede ser, otras veces no. Tienes una enfermedad y no es culpa tuya. Pero si las cosas van bien, seguro que es la gracia de Dios.
Esta es la primera lección. Por lo tanto, no te desanimes si tú ves que vales poco. Deja actuar a Dios. San Pablo dice que Él es capaz de hacer en nosotros obras más grandes de lo que podemos imaginar. Pero yo creo que hay otra lección. También San Pablo, refiriéndose a estos, dice cuando él narra que fue a Jerusalén a hablar de la cuestión de si podía o no bautizar a los paganos, a los griegos y a los romanos, dice que se reunió con, cita algunos, de los considerados columnas. Es decir, esta gente, estos 12, eran las columnas de la Iglesia. Las columnas. Una columna puede ser una columna bonita, muy adornada, bonita. Puede ser una columna como algunas de este templo, hormigón puro. Bueno, habrá quien le guste y habrá quien no le guste. Pero lo importante de una columna no es si está adornada o no está adornada. Lo importante de una columna es que sostenga. Porque si la columna es muy bonita y resulta que no tiene suficiente fuerza como para aguantar el peso que se pone encima, ¿de qué te sirve que sea bonita? Y si la columna es fea, pero aguanta, pues quizá podría ser más bonita, pero lo importante es que la columna sostenga el edificio que tiene encima. ¿Por qué les digo esto? Porque nosotros, manipulados como estamos por los medios de comunicación, tendemos a considerar que las columnas de la Iglesia, léanse Santo Padre, que es el obispo de Roma, el conjunto de los obispos, los sacerdotes en menor medida, los sacerdotes seríamos columnitas. Bueno, el Papa, los obispos, las columnas de la Iglesia, que son los sucesores de los apóstoles, tienen que ser columnas bonitas. Traducido a otro idioma más normal, tienen que ser santos. Además tienen que ser sabios, es decir, tienen que hablar bien, etcétera, simpáticos. Bueno, columnas bonitas, agradables, bonitas. Bien, a mí me gustan las columnas bonitas. Bien. Es decir, a mí me gustaba mucho San Juan Pablo II. Era una columna bonita, ¿no? Daba gusto. Bueno, pero si no es un santo, y si no es un santo, o si no habla bien, si tiene defectos, o si tiene pecados, los defectos son distintos de los pecados. Los defectos pueden ser pecados, pero no necesariamente. Es decir, tú puede ser que no tengas el don de lenguas, eso es un defecto, pero puede ser un santo. Bueno, y entonces, ¿qué hay que pedir a una columna? Que sostenga. O sea, lo que hay que pedir a una columna es que transmita íntegra la fe. Recuerdo hace muchos años, cuando yo trabajaba en Madrid, en el periódico ABC, que trabajaba con José Luis Martín Descalzo, como él era mi maestro en tantas cosas. Él un día me decía, mira, nosotros, los sacerdotes, somos como, decía él, los mojones, empleaba una palabra castellana, los mojones de la carretera. Yo no sé si aquí en América se sabe que es un mojón. Yo dudo que ya en España incluso se sepa que es un mojón porque el vocabulario se está empobreciendo rápidamente. Los carteles anunciadores de la carretera. Lo importante del cartel es que te indique bien el camino. Porque si sales de Madrid y el cartel te indica por aquí se va a Zaragoza, y tú sales de Madrid y coges la Nacional 2 y felizmente 300 kilómetros después llegas a Zaragoza, qué bien. Pero si el cartel te dice por aquí se va a Zaragoza y te está indicando en vez de la Nacional 2, la Nacional 6, pues después de 300 kilómetros estás en Valladolid. Porque yo quería ir a Zaragoza. El cartel me engañó. ¿Qué quería enseñarme a mí, que era un joven sacerdote que trabajaba con él, empezaba a trabajar en medios de comunicación? Lo que quería enseñarme era una cosa. Tú y yo, me decía, somos sacerdotes. Somos como carteles en la carretera. Nosotros lo que tenemos que hacer, ante todo, no únicamente, pero sí ante todo, es indicar bien el camino. Por aquí se va Dios. Enseñar bien. Ser maestros. Además, tenemos que recorrer ese camino. Es decir, no solamente tengo que enseñar el camino, sino que yo también tengo alma, también soy bautizado, también tengo que vivir el Evangelio, también tengo que recorrer el camino hacia Dios. Pero lo primero que a mí se me pide es que yo indique bien el camino.
porque si no yo confundo a la gente. Es decir, si yo, sacerdote, digo esto no es pecado y sí que es pecado, o esto sí es pecado y no es pecado, yo estoy siendo un mal sacerdote. Peor o mejor si yo soy infiel a mi sacerdocio. Evidentemente, si soy infiel a mi sacerdocio doy un mal ejemplo y hago mucho daño. Pero si enseño mal, hago un daño aún más grande. Sobre todo porque la gente dice, lo ha dicho el cura, lo ha dicho el obispo, lo ha dicho el papa, pues era verdad, a ver, sabe más que yo. Repito, creo que nuestro Señor, cuando elige esta gente, algunos de ellos, repito, visiblemente, o por lo menos manifiestamente mejorable, dirías que barbaridad, no tenía otros. Creo que lo hace a propósito, no solamente para decirnos, confía en la gracia, confía en la gracia. Santa Teresa de Jesús, a una madre superiora que se quejaba de que las monjas que le había dado para la fundación no eran precisamente las perfectas, le contestó con aquella gracia que tenía, que era genial: hija mía, con estos bueyes tenemos que arar. Pues con estos bueyes tenemos que arar. Ahora, lo que de verdad se pide a la columna es que sostenga. Lo que de verdad se pide al maestro es que enseñe bien. Lo que de verdad se pide al médico es que cure. Si el médico es simpático, si el médico es guapo, si el médico es agradable, si el médico te atiende bien, si el médico da gusto estar con él, si el médico tiene una buena conversación, si te dice que tienes un cáncer, pero te lo dice con tal simpatía y con tal esperanza que sales de allí feliz, pues ¡qué bien! Pero si el médico te dice que no tienes nada, porque es un incompetente y tienes un cáncer, te vas a morir. Y esto, repito, trasladémoslo a la situación actual. ¿Qué hay que pedirle a un obispo? ¿Qué hay que pedirle al papa? ¿Qué hay que pedirle a los pastores de la iglesia? ¿Qué hay que pedir a los sacerdotes? Que den luz, que den luz, que sean columnas, que den luz. Si los pastores dan confusión, podrán ser santos, encantadores, simpaticísimos, aplaudidos por los medios de comunicación, geniales en tantas cosas, pero no están cumpliendo su tarea. El apóstol es columna y la columna tiene que sostener. Es decir, el maestro tiene que dar luz y el médico tiene que curar. Cuando esto se hace, todo lo demás maravillosamente. En Cataluña, yo soy de Madrid, pero en Cataluña lo dicen muy bien, dicen a más, mejor todavía, mejor todavía. El médico simpático, mejor todavía. El arquitecto que además de construirte bien la casa te hace un precio barato, mejor todavía. El abogado que no te roba, existen esos abogados, y que te defiende bien y no te roba, mejor todavía. Oye, qué estupendo, ¿verdad? El sacerdote que explica bien, que tiene don de lenguas, que es simpático, que es caritativo, que los niños trotan en la iglesia y él no se distrae. No sé si existirá alguno, pero alguno puede existir. Bueno, ese sacerdote, mejor todavía. Pero lo importante es que enseñe bien. Que es un santo que recorre la iglesia, el camino de la santidad con el pueblo de Dios. Eso es lo que tiene que hacer. Pero sobre todo, que enseñe. San Agustín, obispo y santo, les decía a sus feligreses, cuando fue nombrado obispo de Hipona, les decía: yo soy pastor para vosotros y cristiano con vosotros. Recorro el camino, pero os enseño el camino. Si no recorro el camino, Dios me castigará, porque no he sido santo. Pero si no os enseño el camino, Dios me castigará más, porque os he confundido. Pidamos al Señor hoy en la fiesta de los 2 apóstoles que nos dé pastores que den luz y que no den confusión. De pie, por favor.